en apelar a un sabio que oficiara de juez para dirimir el pleito. El sabio, ¿qué hace? Decide inclinarse y colocar su oído sobre la tierra. Al ver esa reacción, ambos contendientes se acercaron y le preguntaron por qué se inclinó, a lo que el maestro respondió que él debía consultar la tierra misma, ¿sí?, quien era su dueño. Y culmina el relato diciendo que la tierra expresó que ella le pertenece al Todopoderoso, su creador. ¿Sí? Esta antigua parábola del pensamiento rabínico desde el punto de vista religioso, ¿sí?, yo creo que nos confronta con uno de los grandes dilemas de la vida de quienes habitamos el planeta, involucra el presente, involucra el futuro mismo, ¿sí? ¿Cuál es el papel que debe asumir el hombre como socio del Creador en la preservación del planeta? ¿Cómo debe ser el ser religioso, ¿sí?, al actuar ante el peligro del uso desenfrenado y destructivo de la tecnología inventada por él mismo? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de los líderes religiosos ante una falta de acción política que involucre el peligro actual de la destrucción de la tierra? ¿Sí? No hay duda que la curación de la tierra debe transformarse en una de las metas humanas más importantes de este tiempo. Y basándonos y comenzando con esta premisa, es que desde un enfoque macro religioso deberíamos compartir la traducción de elementos simbólicos y metafóricos que unan a los diversos credos, por eso somos diálogo, ¿sí?, para formar una conciencia esencial del problema, ocupando un espacio importante en ceremonias, ritos de pasaje, vida congregacional, vida familiar, inclusive sí, pensamiento teológico. Además es fundamental, como lo hace el Papa Francisco, la conformación de un gran mosaico de reflexión que debe contribuir a reunir una visión conjunta entre el avanzado conocimiento científico y la sabiduría espiritual para aprender a vivir con la tierra y no simplemente sobre ella. En general, por cierto temor a tendencias paganas, llamémoslo así, o idolátricas, ¿sí?, las religiones occidentales desarrollaron una predisposición muy fuerte a resaltar la dimensión temporal histórica por sobre la de la naturaleza, ¿sí? Pero siempre hubo pequeños núcleos que han insistido en destacar el valor que ocupa el potencial creativo que la Tierra brinda. Estos grupos han dado un gran salto cualitativo al intentar amalgamar espiritualidad y naturaleza. Y es más, aun cuando la tradición judeo-cristiana islámica, es decir, la tradición abrámica, ha necesitado escapar al cierto fantasma de paganismo, borrando todo resabio de aprecio a la naturaleza, y no ha podido separarse de la visión agrícola pastoral en donde los ritos del ciclo del año entrelazan fuertemente historia y ecología, ¿sí? De todos modos, han quedado elementos que son importantes de volver a rescatarlos, ¿sí? La práctica del descanso sabático, la creación del año sabático, el jubileo, ahondan en la conciencia ecológica a partir de la noción de un necesario reposo de la tierra y de todo aquello que ha sido creado, exigiendo del hombre el mismo trato para todas las formas de vida y para sí mismo. Desde la perspectiva judía, ¿sí?, de vida, un ejemplo que a mí me resulta paradigmático es la idea del kashrut o kosher, ¿sí?, a partir del desarrollo de la noción de la no distinción entre cuerpo y alma, estableciendo también un paralelismo entre mundo y espíritu, ¿sí? Un filósofo llamado Al-Harisi, filósofo medieval, ¿sí?, preguntaba: ¿quién es el impostor, el cuerpo o el alma? ¿Quién empujó al ser humano al exilio? ¿Sí? El mayor drama existente en la saga del pueblo judío como paradigma de la historia de la humanidad. ¿Quién fue el cuerpo o fue el alma? ¿Sí? Esta lucha no se resuelve sino viendo que no hay separación entre uno y otro, siendo ambos receptores de un mensaje. Es casi imposible encontrar un punto exclusivo en donde por lo menos la tradición judía juegue con la dicotomía entre alimento físico y alimento espiritual. La palabra nefesh
que usualmente, ¿sí?, en el texto bíblico se la utiliza o se la relaciona con espíritu, es utilizada de manera indistinta tanto para referirse al cuerpo como para referirse al alma, ¿sí? Algunos ejemplos pueden ilustrar esta idea. El Génesis, ¿sí?, la mítica historia de la creación, nos dice: llénense las aguas de Nefesh, seres o cuerpos vivientes, ¿sí? Génesis 1:20. El libro del Éxodo nos sorprende relatando que la familia del patriarca Jacob, al descender a Egipto, contaba con 70 nefesh, ¿sí?, la cual puede ser traducida como personas, cuerpos o almas, ¿sí? Éxodo 1:5. El código sacerdotal, conocido como Levítico, nos recuerda que si un descendiente de Aarón, ¿sí?, el sacerdote, se encuentra leproso, al tocar un reptil cualquiera o a un nefesh, dice cuerpo, lo hará impuro. Es Levítico 22, 5 y 6. Y así tanto textos legales como poemas, ¿sí?, puedo referirme a poemas del medioevo, juegan con el mismo concepto. En el caso de la tradición judía, no hay una intención de separar al cuerpo del espíritu, ni de transformar el cuerpo en espíritu, ¿sí?, sino que pretende elevar a ambos a una categoría de santidad, sin confundirlo con un carácter hedonista, ¿sí? La tradición judía desea enaltecer el cuerpo transformándolo en un instrumento donde la esencia divina pueda estar impregnada en cada célula para poder continuar elaborando la obra de la creación y mejorar el mundo. Es ahí donde el ejemplo de el alimento, ¿sí?, por eso traje el tema de kosher, el alimento como tópico paradigmático ecológico, ¿sí?, es una forma de mensaje divino, el fruto de la creación, y acá juega un papel cardinal, ¿sí? Y por ahí la idea de santidad nos puede ayudar a comprender el lugar que ocupa el alimento, ¿sí?, en la teología judía. La palabra kadosh, ¿sí?, santo, sagrado, en hebreo, ¿sí?, en el lenguaje hebreo, representa tanto el acto de separar como el de distinguir. Y estas son dos nociones totalmente diferentes. Separar significa apartar, mientras que distinguir significa dar un carácter valorativo destacado, ¿sí? Aunque suene paradójico, distinguir algo es destacarlo del resto sin apartarlo. El acto de apartar proporciona una sensación muy fuerte, tajante, cortante. En cambio, el acto de distinguir, ¿sí?, permite apreciar las cosas, las situaciones, los momentos de una manera diferente. Hay un ejemplo práctico que nos va a ayudar a comprender esto un poco más. Se trata del Kiddush, ¿sí? El Kiddush es la bella ceremonia que cada judío realiza en sus hogares durante la cena sabática, ¿sí?, el viernes a la noche, antes de beber el vino, ¿sí? El Kiddush proviene de la palabra kadosh. El Kiddush no es precisamente la santificación del vino, sino el acto concreto en el que distinguimos a través del vino como un instrumento el séptimo día del resto de la semana como jornada apreciada y anhelada, ¿sí?, colmada de descanso y regocijo, que imita la pausa sagrada hecha por el Creador al concluir con la obra de la creación, ¿sí? Y hay una hermosa costumbre que se practica, ¿sí?, en los hogares sefaradíes de origen judeo-español, y es que al terminar de recitar, ¿sí?, el Kiddush, todos los que se encuentran alrededor de la mesa se saludan de modo tal que las rencillas familiares queden atrás, las disputas se diluyan, el abrazo diferencia, ¿sí?, este momento del resto para reproducirlo durante cada instante de la semana y que la armonía continúe durante los próximos 6 días, ¿sí? Esa armonía a la que se refería el doctor Crespo, ¿sí? La armonía es una de las maneras de convocar la presencia divina a la mesa de la cual recogemos la comida proveniente de Dios, ¿sí? No hay en este sentido kiddush, santificación, si no hay kedushá, si no hay algo que santifique. Hay santificación del vino cuando distinguimos el inefable momento sabático de descanso, de recuperación del sentido de la tierra a nuestra vida, ¿sí?, valorándolo de una manera diferente. En este contexto, distinguir es el acto humano en el que humildemente se reconoce
a Dios como fuente de la cual emana todo lo creado, el cuerpo, el alma, el alimento, el amor, la tierra. ¿Sí? Armonía, fíjense qué interesante, armonía según, ¿sí?, la tradición cabalística, la tradición mística, proviene de la palabra harmón, ya, ¿sí? Ya como aleluya, ya es el nombre de Dios, ¿sí? Y armón quiere decir palacio. ¿Qué es la armonía? Es el palacio de Dios. Cuando nosotros encontramos equilibrio entre lo creado y la creación, entre lo creado y el creador, es que ese símbolo del alimento con amor y amor con alimento representan la más bella morada divina. ¿Sí? Esta pequeña morada divina de la mesa, de la armonía entre los seres humanos con la tierra, ¿sí?, representa la gran morada divina, ¿sí?, representada justamente por esta relación, este vínculo. Y esto constituye un principio ecológico, permítame llamarlo ecológico religioso. ¿Sí? Bueno, voy a saltear un poco porque es bastante largo lo que pensaba decir, ¿sí? Pero la kashrut o el kosher, ¿sí?, representa tanto la unidad de leyes dietéticas que se encuentran en la Biblia y en el Talmud, como la pretensión de una actitud sensible frente a lo creado. Las leyes de lo kosher establecen puntos claros de intersección con principios ecológicos. Y si bien el concepto de kosher se lo relaciona en general con la comida, la acepción misma de la palabra está vinculada a la idea de lo apto, de lo correcto, lo adecuado, lo apropiado. ¿Sí? Y siguiendo esta línea, algunos de los rabinos de una corriente a la que adscribo, que se llama la corriente de la renovación judía, Jewish Renewal, ¿sí?, interpretamos la textualidad trasladando este significado a todos los órdenes de la conducta humana, reasentándola también a una dimensión ecológica. Un autor llamado Arthur Woskow, ¿sí?, a quien yo sigo mucho, ¿sí?, pregunta lo siguiente: aquellos tomates que han sido sembrados y preservados con pesticidas, ¿sí?, ¿pueden ser considerados kosher? Aquellos libros y diarios impresos en un papel que ha sido extraído de un árbol que hoy resulta irreemplazable, ¿pueden ser considerados kosher? Aquellos productos no biodegradables y que producen un daño incalculable al planeta, como plásticos, latas, paneles descartables, ¿pueden ser considerados kosher? ¿Sí? La electricidad generada por una planta nuclear que pone en peligro a los habitantes de una población determinada y al resto del sistema, ¿puede ser considerada kosher? Y va más allá, ¿sí? Una política económica que no toma en cuenta el ecosistema y al indigente como víctima del sistema, ¿puede ser considerado kosher? Un banco que invierte sus depósitos en una compañía petrolera que produce polución marítima, ¿puede ser considerado un negocio kosher? Una cosecha de vino que ha sido recolectada por obreros a los cuales se les ha pagado de manera indigna, ¿sí?, debe ser considerada kosher. El acto de comer sin tomar conciencia en actuar en favor de una humanidad masacrada por el flagelo del hambre, ¿es kosher? ¿Sí? Bueno, la idea de lo kosher debe ser la de aplicar aquellos principios de la tradición, ¿sí?, de la sabiduría, para establecer una relación diferente y una visión compartida entre los seres humanos, su entorno y la vida en general. ¿Por qué traigo todo esto, ¿no? Y a modo de conclusión. Así como el ejemplo de lo kosher es que, superando temores históricos, cada tradición religiosa debería permitirse desarrollar ideas que permitan exponer la recuperación de la categoría ecológica como parte de los procesos de reelaboración de sus teologías, de sus símbolos, de sus rituales, ¿sí?, generando la concientización del profundo flagelo que nos aqueja. Estas búsquedas de símbolos, de elementos naturales en cada una de las tradiciones religiosas
debe sumarse, ¿sí?, como dice otro autor, Michael Lerner, a la organización de encuentros de compromiso con el medio ambiente que estimulen, por ejemplo, la reducción del consumo de petróleo, la sustitución por elementos menos nocivos como la energía solar, o la creación de un día sabático semanal en donde se restrinja el uso de nafta y elementos contaminantes, ¿sí? Bueno, yo estoy convencido que una visión compartida y un desarrollo armónico, ¿sí?, sobre este tema, ¿sí?, que tanto nos debe preocupar y llamar la atención, es una posibilidad, ¿sí?, de transformar el mundo en un lugar más vivible. Por eso celebro, ¿sí?, el Laudato Si, y que esta palabra del Papa Francisco se haya transformado en una palabra que envuelve prácticamente y compromete, ¿sí?, a las diversas tradiciones religiosas para seguir un camino distinto, diferente, en donde el hombre, el mundo, la tierra y todo aquello que lo habita, ¿sí?, pueda superar la dificultad de aquello que el hombre mismo estuvo dispuesto a crear, no tomando en cuenta, ¿sí?, que el sentido del señoreo sobre la tierra significa un sentido de armonía y de encuentro, de armonía y de paz. Hasta ahí lo mío. Van a charlar un poco entre ustedes ahora entonces. Voy a poner visible a todos. Gracias, Daniel. ¿Se escucha? Perfecto. Gracias, Daniel. Riquísimo, y quedan haciendo eco un montón de cosas que dijiste. Pero me llamó especialmente la atención y me pareció muy divertido este sentido medio circular que mencionaste del Nefesh, que yo siempre lo había asociado al espíritu a secas, y me hizo acordar un debate que en filosofía cristiana o en filosofía está en torno al famoso versículo de autopresentación de Dios de Éxodo 3:14, de yo soy el que soy, que claro, Occidente y la escolástica montó toda una metafísica a partir de eso, y me venía a la mente esta idea de que en realidad en la Biblia, más que el pensamiento semítico no es de primera mano metafísico, sino que es profundamente integrado, y que lo metafísico, que tiene que ver con lo griego, bueno, suele venir de la mano de un dualismo espantoso que está en la raíz de toda esta debacle ecológica. Por eso me pareció tan rico esto, y me venían a la mente datos de la antropología hebrea, como que, por ejemplo, que corazón, la más de las veces para los occidentales el corazón es el lugar donde viven los sentimientos, y para la cultura hebrea, y corregime por supuesto si no es así, es el lugar de la conciencia. En realidad los sentimientos viven en las entrañas, en otra parte del hombre, ¿no? Y esta manera de integrarlo todo y de escaparle al dualismo del pensamiento semítico me parece que tiene un montón de riquezas que aportar, sobre todo porque, claro, hay que volver a cerrar el gap, el vacío o la distancia que hay entre un mundo y otro, ¿no? Por eso, al final, con esto termino, me pareció tan rico esto que mencionaste al comienzo, de proponer símbolos compartidos para aparecer, hacer aparición pública y de alguna manera marcar una imagen de lo espiritual en el concierto de toda esta movida por lo ecológico, ¿no? Lo simbólico, tan bíblico y tan semítico, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu observación, Alejandro. Algunos temas que por ahí vale la pena, ¿sí?, tomar, como es el tema de el corazón, Nefesh, etcétera, etcétera.
¿sí? El libro de Deuteronomio sí declara, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas, que en hebreo es una, llamémosle una trilogía, ¿sí? Que es Lev, que es corazón, Nefesh de nuevo, que tiene que ver con alma, y la traducción es fuerza, pero en realidad no es fuerza, sino que es todo meo deja. Si yo tuviese que pensarlo de otra manera, o cómo se traduce en el hebreo corriente, el lev, corazón, ¿sí? Antiguamente era entendido como el lugar del cual partían las ideas, ¿sí? El nefesh era aquello que tenía que ver o que tiene que ver con las sensaciones y emociones. Y la palabra meodeja es muy interesante porque meod quiere decir todo, ¿sí? Y con toda tu totalidad, es decir, con todo el juego, ¿sí? Que involucra el corazón y el alma, el pensamiento y las sensaciones, ¿sí? Es decir, por si queda algo liberado en ese espacio en donde el corazón y las sensaciones, dicho de manera antigua, entre la mente y las emociones, ¿sí? Queda algún intersticio, eso lo abarca la palabra y con todo tu todo, meo deja, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo tema, ¿sí? Vinculado al ser, seré quien seré o soy quien soy, etcétera, etcétera, del libro del Éxodo, cuando Moisés le pregunta, ¿sí? ¿Cómo te manifestás o cómo te revelás? La gran discusión es que eh, está dicho en forma plural, en forma futura, perdón, en forma futura, ¿sí? Seré el que seré, porque en el idioma hebreo, ¿sí? El soy ¿sí? Es una entidad inexistente a diferencia de la entidad puesta en el mundo, ¿sí? En el mundo griego, en el mundo del pensamiento griego. Es más, en el idioma hebreo no existe la palabra soy, ¿sí? Directamente se define algo, ¿sí? Sin esa concomitancia del poner la categoría del ser, ¿sí? Y interesante, ¿no? Un exégeta medieval le gustaba de jugar con esta idea del seré quien seré o soy quien soy, vinculándolo al nombre de Dios, que prácticamente lleva las mismas letras, ¿sí? El nombre sagrado, el tetragrama, aquello que no conocemos. eh, 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 si yo quito la primer letra del tetragrama, lo que convierto al nombre de Dios es en la palabra presente, o ve. Y la primer letra, ¿sí? La yod, que sería la i, ¿sí? Coloca al nombre de Dios en un panorama futuro, ¿sí? Yo soy el que seré, o yo, ¿sí? Seré el que seré siendo el presente. Este exégeta sí dice algo muy interesante. ¿Qué es Dios? Dios son todas las posibilidades de pasado, presente y futuro, ¿sí? A través de las cuales el hombre, el ser humano, no tiene esa posibilidad de captación porque el hombre fragmenta el tiempo, ¿sí? Eso se llama eternidad, ¿sí? Y el único que puede, el único que tiene la posibilidad, lo único, no, tampoco el único sería lo correcto, ¿sí? Pero para definirlo de alguna manera, lo único aquello que tiene la posibilidad de entender, ¿sí? La eternidad en toda su magnitud es lo divino, ¿sí? Bueno, por lo tanto, ¿no? Me parece que eh, mira, pensémoslo así, ¿no? Así como los símbolos podemos utilizarlos para experimentar y ser elementos didácticos de ¿sí? Tanto de un ritual como de un momento pedagógico, etcétera, etcétera, también los símbolos son elementos de comunicabilidad para establecer un diálogo, ¿sí? Entre las diversas tradiciones religiosas.
Y creo que bueno, si hay algo que yo aprendí ¿sí? Del Papa Francisco es justamente esa capacidad que tiene, ¿sí? De unir lo que aparentemente parecía no unible. Eh, y yo lo tomo mucho como ejemplo, porque, y hasta lo diría en términos de las coyunturas políticas. Si las tradiciones religiosas pudieron dar, que diría si antropológicamente, ¿sí? Establecieron las mayores diferencias, hoy pueden tener la capacidad de superar, ¿sí? Esas posibilidades de diferencia sin la necesidad de subyugar unos a otras, sino entender el diálogo como algo que no es un vencimiento, que yo tengo que vencer al otro, sino con el sentido absoluto de armonía, el sentido absoluto, ¿sí? De llevar un mensaje trascendente compartido, ¿sí? Mucho más lo puede hacer cualquier, ¿sí? Coyuntura política, sabiendo que vive nada más que en un presente, ¿sí? Bueno, por eso la palabra del Papa me parece muy importante en estos momentos. Gracias, Daniel. Muy Bueno, gracias a vos. sugerente. Bueno, Daniel, yo no voy a hacer preguntas porque si no se nos va a ir todo el tiempo. Te agradezco mucho tu exposición, realmente muy lindo. Me gustó mucho lo de esa redefinición de lo kosher que hiciste, pero queda ahí. Gracias por eso. Muy bueno. Por favor. Muchas gracias, Daniel. Como les Por favor, explicaba a los gracias que a estaban al ustedes. comienzo, si quieren hacer preguntas, al final de la exposición de los tres panelistas, yo voy a leer las preguntas que ustedes me escriban en el chat. Ahora nos va a hablar el padre Alejandro Bertolini. Bien. Empiezo directo sin tanta presentación. Lo primero que hice fue preguntarme en qué suma la espiritualidad en una movida ecológica integral. ¿Por qué hablar de espiritualidad en algo que nos ocupa a todos y que tiene un disparador que no necesariamente es espiritual o es místico, sino que es absolutamente concreto? Me parece que la pregunta suma, y ahí fue cuando me vino enseguida una cita de Francisco en la Laudato Si, que se las comparto acá en la pantalla. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores. Y este juego tan simbólico y tan real, tan posmoderno, estamos en una época de falta de nutrientes espirituales, de una anemia espiritual y de una falta de sentido y de una cosa vacía y absurda muy, muy grande, me pareció realmente muy simbólico y que es un muy buen puntapié para imaginar entre varios qué aporta la espiritualidad a la movida ecológica. Por lo pronto hay tanto para decir y por supuesto la Laudato Si es un punto de referencia importantísimo. Francisco menciona en un momento con un sentido muy humilde y yo diría con una sutil desesperación, hay que recurrir a todo tipo de forma de sabiduría para que la conversión ecológica sea integral, digamos, todo, absolutamente todo viene bien, todo sirve, porque la verdad y la recomposición de lo creado que está tan fragmentado tiene que ver justamente con recomponer los accesos a lo verdadero y a lo bueno. Y toda forma de sabiduría viene bien, no solo la religiosa en sus múltiples versiones, sino también el arte, la literatura, la mística, la música, digamos. Y así, de esta manera, abre bastante
el abanico de fuentes para abrevar de una posible espiritualidad que sirva como sirvió siempre lo religioso en todas las culturas, como el sustrato más profundo de una cultura. Si estamos hablando de una renovación cultural o de una revolución cultural, es fundamental que para que esta nueva cultura global tenga bases y bases firmes, tenga una dimensión espiritual cargada de símbolos, cargada de una mística compartida, ecuménica en el sentido más literal de la palabra, porque así se comprobó en todos los estudios de la cultura, lo religioso es el estrato más profundo de esa cultura, donde se radicaliza y donde se conserva el quid de la cosmovisión de cada una de estas culturas precolombinas, asiáticas, del lejano oriente, africanas, egipcias. En ese sustrato profundo, evidentemente hay signos muy fuertes del para qué el hombre está donde está y de cómo se relaciona con Dios, con el mundo y con sí mismo, ¿no? Y con los demás. Es como si ese sustrato místico fuera una condensación del modo de entender los vínculos, que es lo que está en crisis en esta alerta económica. Si tenemos que reaprender a vincularnos entre todos, entonces descender a este sustrato profundo de la mística y de la espiritualidad tiene todo el sentido, porque es ahí donde se recomponen estos vínculos. Me venía a la mente una imagen muy usada por los padres de la Iglesia, también por el medioevo y por los humanistas del Renacimiento, que buscando un poquito está presente también en el pensamiento griego y en los egipcios, el hombre como microcosmos, ¿no? El hombre como un mundo dentro de otro mundo, por distintas razones, porque condensa en sí todos los materiales de la creación y porque, al menos así lo decían los padres de la Iglesia, al condensar en una esfera chica todos los estratos del ser, te podés identificar con el mundo mineral, te podés vivir de las pasiones como un animal tosco, o podés centrarte y vivir según tu espíritu y ahí conectarlo todo, ¿no? El hombre como microcosmos me parece un flor de tópico para explorar, porque es evidente que lo que somos hacia adentro es lo que proyectamos hacia afuera, e intentar reformular y ajustar el orden macrocósmico sin intentar acompasar el microcosmos que cada uno de nosotros es, bueno, parece un sinsentido, como vuelvo a esta frase de Francisco, el desierto exterior evidentemente es símbolo de una voracidad y de una voluntad de dominio que hunde sus raíces en el mundo espiritual, en el mundo más íntimo, más profundo, donde bullen los deseos y donde se canalizan bien o mal los deseos según la libertad que cada uno tenga, ¿no? De ahí que pasaré un segundo puntito, la espiritualidad como un espacio de sanación y buena regulación de los vínculos, porque desde la tradición bíblica Dios es liberador, desde el Éxodo en adelante, no solo el creador, sino también el liberador, y en este caso creo que lo que más necesita el hombre es que lo liberen de sí mismo. Dios es liberador de todo lo que nos oprime, fundamentalmente de nuestra versión más
más opaca, más complicada y más enrevesada. Y no es poca cosa contar con un recurso que hace que te libere de tu versión más oscura, de tu versión más desequilibrada, ¿no? Más baldía, más salvaje. Francisco cita a Guardini en algo que me parece muy lúcido. La posibilidad de que el hombre utilice mal el poder crece constantemente cuando no está sometido, entre comillas, a una norma reguladora de la libertad, sino únicamente a los supuestos imperativos de la utilidad y de la seguridad. Es como que la voracidad de sentido y de vida y de gozo es tan grande que si no está canalizada hacia un plano de la vida y de la existencia que puede satisfacerla, entonces se desborda y avanza y se lleva puesto todo, ¿no? Me viene a la mente lo de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón quedará inquieto hasta que descanse en ti. En este sentido, creo que una espiritualidad lograda y sana logra reconciliarnos en nuestro nivel vincular más profundo, con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y es algo que las iniciativas sociales por sí mismas no pueden hacer. La transformación va de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y la declamación de compromisos éticos y nuevos protocolos son tan necesarios como insuficientes, porque de la puerta para adentro lo que prima es nuestra libertad, que está bien encauzada o que está desmadrada. Y desde lo bíblico, lo que sana, lo que libera la libertad es la gracia y no otra cosa. De modo que, una espiritualidad como espacio de sanación, reconversión, reconciliación de vínculos que después se proyecten en armonía. Daniel, qué buena etimología de armonía, tan litúrgica, tan sugerente, ¿no? Y lo último que tenía para comentar es que lo bíblico sugiere que lo religioso es mucho más que una ética exigente, es muchísimo más que una ética. La ley es importante, pero si no hay un vínculo personal con aquel que te permite cumplir la ley, con aquel que te libera de vos mismo, con aquel que te muestra el sentido y te ofrece el gozo de cumplir la ley, entonces la ley, al menos para Pablo de Tarso, termina matando y solo el espíritu da vida. Por eso, pensar en una espiritualidad, en este caso, porque lo que nos une a nosotros es la escritura, ¿no? de espiritualidad bíblica, pensar en una espiritualidad bíblica que aporte a la movida ecológica, tiene este componente que una espiritualidad bien entendida siempre es muchísimo más que una ética. Es más, me animo a decir que al poner el vínculo personal como fuente de renovación, entonces todo lo que tenga que ver con la gracia, primero se vive con la espiritualidad y con la conversión ecológica, primero se vive en voz pasiva y solo después se logra vivir en voz activa. El libro de las Lamentaciones: conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Es tan fuerte la disgregación, la atomización interior que después se expresa en la vida cotidiana, que si no hay una fuerza mayor que logre acompasar o recomponer esa fragmentación interna a partir de un vínculo personal,
cumplir los protocolos ecológicos de hoy puede tener el mismo éxito que la serie de compromisos éticos que en cada siglo y en cada época y en cada cultura se propusieron, ¿no? La espiritualidad permite vivir una ética ecológica integral porque la supera y porque en algún sentido está más allá. Y reconcilia al hombre para que después pueda, ahí sí, ya con una mística y una simbólica ecológica, cultivar desde el plano más profundo el cuidado del otro y el cuidado de la creación como un punto esencial de esa espiritualidad. Pero vuelvo a lo que decía antes, porque primero la vive en voz pasiva. Si primero uno no experimenta el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros, difícilmente este cuidado del otro y el cuidado de la creación pueda como desplegarse con todo su potencial. Necesitamos volver a la experiencia fundante del ser hijos y del descubrir con gozo y con asombro que Dios nos cuida, que Dios nos sostiene, que Dios nos reconcilia, que Dios nos integra. Dice Pablo en Corintios, déjense reconciliar con Dios, solo así podrán ser ministros de esta reconciliación, ¿no? Entonces, con fuerza, el conviértenos que nos convertiremos. Señor, hace algo con nuestra vida interior para que lo que nuestra libertad, nuestros gestos, nuestras decisiones y nuestro clima, el clima que generemos, sea capaz de sostener y aportar la mística necesaria para esta tarea de sanar el planeta, que es mucho más que una propuesta de acción concreta, es muchísimo más, ¿no? Es toda una filosofía de vida. De ahí, bueno, estos 3 puntitos que intentaban esbozar el porqué de una espiritualidad sólida y compartida para una tarea ecológica que, por otro lado, es apremiante, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario, Alejandro? Gracias, padre. No, hacerte una consulta en realidad, una pregunta. Gracias por tus palabras, realmente hiciste un buen análisis. Creo que hiciste por lo que yo conozco, digamos, de haber leído el Laudato Si, hiciste una buena presentación de la espiritualidad que se propone en esa encíclica, ¿no? Agregando, por supuesto, tus cosas. Te quería preguntar, ¿cómo ves vos el impacto de Laudato Si en la espiritualidad práctica, digamos, de la Iglesia? Es decir, ¿en qué medida está modificando lo que uno podría llamar la espiritualidad del creyente en el marco de la Iglesia? ¿Es realmente un cambio? ¿Se está viviendo? ¿Cómo se ve eso desde...? Te lo pregunto a vos porque lo ves desde adentro. Yo podría ver de afuera, pero voy a ver siempre menos cosas, ¿no? Honestamente, yo no creo que sea prioritario todavía para la Iglesia, al menos para la Iglesia local. La prioridad sigue siendo lo social, como si estuviera escindido y fuera algo por encima de... el hecho de que el Papa haya puesto un documento sobre la ecología, que según dicen algunas fuentes, es el documento papal más leído y mejor recibido de la historia, porque evidentemente es muy asertivo, y por la era de la comunicación, que ahora te descargas un documento papal en segundos en el teléfono, ¿no? Influye, pero creo que todavía estamos a años luz, porque al menos acá en Argentina, en otros lugares donde la ecología era ya una prioridad que venía del mundo laico, entonces la Junta, entre una motivación espiritual y una conciencia cívica, bueno, pero me da la sensación, y acá pueden haber muchas opiniones, ¿no?, que en la cultura general la preocupación por lo ecológico parece ser más del primer mundo, de gente que tiene resuelto
qué va a comer esa noche, ¿no? Y como acá todavía estamos con la cuestión social, y me parece que está en un plano secundario, a nivel de agentes de pastoral, ¿no? Así nomás. Puede haber un poco más, pero no del todo. Creo que está muy verde la cosa. No sé vos qué pensás, si tenías esta misma impresión, pero iniciativas como estas ayudan, pero hoy somos 54. Bueno, Sí, no, está muy bien, está muy buen bien. número. Está muy bien, está muy bien. No, bueno, no adelanto lo que voy a decir luego porque tiene que ver con eso. Dale. No, nada. Sí, no, yo simplemente quisiera, me encantó tu presentación, tu exposición, y tomaría de ahí algunos ejes, ¿no? Uno es el que tiene que ver con el desierto. Es interesante, en el idioma bíblico el desierto se dice midbar, y está basado, ¿sí?, en la raíz de la palabra dabar. Dabar en hebreo significan dos cosas, significa palabra y objeto, ¿sí? Palabra y objeto. Una cosa, un objeto se dice dabar, y a la palabra también se le dice dabar. ¿Y qué es el midbar en ese sentido? ¿Qué es el desierto? El desierto es la ausencia de palabra, ¿sí? Es la ausencia de palabra, pero no en el sentido de un silencio, no en el sentido de insonoridad, sino del absoluto vacío, ¿sí? Y me parece que acertadamente el Papa Francisco toma esta metáfora, ¿sí?, esta imagen del el ser humano viviendo en ese vacío interior que es un desierto y que también se proyecta en ese vacío exterior. Por lo tanto, y ahí tomo algo más que vos dijiste, el tema de los vínculos, ¿sí? Estamos constituidos alrededor de vínculos, ¿sí? El ser humano, el ADN del ser humano, ¿sí?, se me ocurre decirlo de alguna manera, ¿sí?, es el vínculo, es el vínculo. Cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, tanto con la Tierra, ¿sí?, como con el resto de los seres humanos, ¿sí? No somos otra cosa que vínculos, no somos otra cosa que vínculos. Y por último, ¿sí?, en esta cuestión de la reconversión, que también lo encarece desde el punto de vista bíblico, yo también tomaría esta idea del poder, ¿sí?, que nombraste, entendiéndolo, el poder, sí, yo escribí un artículo sobre esto, el poder como verbo o como sustantivo. Cuando es sustantivo, siempre es dañino. Cuando es verbo, ¿sí?, es la posibilidad de transformación, es la posibilidad de reconversión, ¿no? Bueno, ese es lo que tengo para observar. Bien, bien, muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Y ahora le damos la palabra al pastor Pablo Inés. ¿Bien? ¿Sí? ¿Ya puedo hablar? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, totalmente, te escuchamos. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación, Lucila y el padre Luis. Y por supuesto es un gusto estar en una mesa con Alejandro y con Daniel. Uno se siente muy bien en estos lugares. Y con todos los que nos han dispuesto de este tiempo para escucharnos y para conversar mutuamente sobre este tema. La verdad que es un gusto, ¿no? Que la Universidad Austral organice este tipo de eventos. Este es el primero y siguen unos cuantos más. Realmente es muy, muy, muy loable. Y quiero agradecerle la invitación a estar aquí. Lo bueno de hablar en tercer lugar es que ya se dijeron muchas cosas, entonces ya de mis apuntes ya tengo que ir tachando varias de ellas para no repetir algunas que yo pensaba decir y muchas otras que por supuesto se han expuesto, sumarán, y yo trataré de sumar algunas ideas más. Quiero confesar que no soy muy feliz, no me siento muy feliz con la expresión, con el título del encuentro de hoy, de las nuevas espiritualidades, ¿no? A mí no me gusta mucho lo de nueva. Yo creo que la espiritualidad es inherente a la condición humana. O sea, uno podría decir que desde los albores de la humanidad hubo espiritualidad, ¿no es cierto? Entonces, esa espiritualidad va adquiriendo quizás nuevos temas,
o nuevas preocupaciones, ¿no? Pero no es nueva, yo entiendo lo que se quiere decir, pero me gustaría plantear que por lo menos tengamos en cuenta que la espiritualidad es parte de la vida, yo diría, cotidiana, a pesar de que mucha gente ni se da cuenta, ¿cierto?, de que vive en una espiritualidad. Y se asume de diversas formas, o sea, las religiones institucionalizadas, digamos, las iglesias, el judaísmo, el islam mismo, ¿no es cierto?, tienen formas institucionalizadas de espiritualidad. Y después tenemos formas libres, la sociedad. Hay gente que no participa jamás de una comunidad religiosa, incluso cuando están bautizados o han participado digamos, de la comunidad judía en su niñez, pero eso no quita que no tengan espiritualidades, ¿no? Entonces libres, personales y también comunitarias. Hoy vivimos un tiempo de muchas espiritualidades. O sea, lo que le falta a nuestra sociedad no es espiritualidad, sino es ubicar esa espiritualidad que es inherente a la persona humana en el lugar correcto. Y con el lugar correcto no quiero decir con mi iglesia, ni con la iglesia de al lado, ni con el judaísmo, ni con el catolicismo, ni nada. Simplemente el lugar correcto en la vida humana, en la comunidad que formamos, ¿no es cierto? Hay muchas espiritualidades. Creo que le sobra espiritualidad a nuestra cultura, pero muchas veces colocada en lugares que no son los que hacen crecer a la persona y no hacen crecer a la sociedad. En la Biblia, por ejemplo, la espiritualidad no está separada de la vida, digamos, profana. O sea, ni Abraham, ni los profetas, ni los discípulos de Jesús, las discípulas también, ni el apóstol Pablo, ni sus seguidores, vivían una vida separada entre, en este momento practico la espiritualidad y en este otro momento me dedico a otras cosas. Esa distancia entre lo sagrado y lo profano, o entre lo espiritual y lo profano, no existía en el mundo bíblico. Yo creo que hoy existe la teoría, pero muchas veces no en la práctica. La gente vive espiritualidad sin saberlo, ¿no es cierto? Pero la realidad es que en la Biblia no hay una distinción entre lo espiritual y lo no espiritual. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, distingue entre la vida del espíritu y la vida en la carne, bueno, simplemente lo que está diciendo es que la vida en la carne es lo pasajero, lo que se degrada, lo que no tiene futuro, y la vida del espíritu es lo que permanece, lo que tiene futuro en la propia vida. Entonces, esa espiritualidad es decir, vamos a preocuparnos por las cosas que tienen futuro, y no por las que se degradan y no tienen entidad, no tienen sostén. Entonces, esa distinción es casi, yo diría, formal, porque en la realidad es que somos seres que en última instancia vivimos por el espíritu, vivimos por lo que somos adentro. Después tenemos manifestaciones exteriores, pero vivimos por lo que somos adentro, y eso es lo que somos, ¿no? Si uno tiene que definirse a sí mismo, no se va a definir por el automóvil que tiene o que no tiene, o la casa o la vestimenta que utiliza. Se va a definir por lo que uno es adentro, interiormente. Entonces, por ahí va la cosa, me parece a mí. Entonces, tenemos que plantearnos, y esa sería mi pregunta, esta espiritualidad que tenemos como seres humanos, que es inherente a nuestra condición humana, ¿cómo se expresa frente a este problema que Laudato Si nos plantea? ¿Cómo responde a esa realidad? Yo por eso preguntaba a Alejandro, ¿no? ¿Cómo está impactando la espiritualidad real de la gente? Él dice, bueno, no demasiado todavía. Yo creo que probablemente sí, es así, que quizá todavía no, y especialmente en los países donde los problemas más urgentes no son la ecología, aunque también lo debería serlo, pero no lo son. Hay otros problemas, de comer todos los días, o de educarnos. Entonces, puede ser que no impacte de la misma manera, pero la realidad es que es importante que esto esté presente, que esta encíclica sea un documento que está allí, porque ya no podemos mirar para otro lado. Como creyentes no podemos mirar para otro lado. Podemos mirar para otra gente, pero no el creyente, porque está planteado desde la iglesia, y está planteado, aunque uno no sea, yo no soy católico, pero no importa, es un documento de la fe, es un documento de la fe que me obliga a leerlo, a estudiarlo y a considerarlo, ¿cierto? Entonces me parece que eso es muy importante, más allá que el efecto pueda ser más lento en nuestras sociedades. Entonces yo ahí recurro a
a un teólogo del siglo XX, Paul Tillich. Paul Tillich era un hombre que era un alemán que huyó de Alemania al comienzo del nazismo, entonces se radicó en Estados Unidos y hizo toda su carrera teológica en los Estados Unidos. Existencialista, por lo tanto yo lo adapto, porque él iba a hablar del ser humano, si él colocaba el ser humano, yo voy a hablar de la comunidad, ¿no? Donde él coloca el ser humano, yo prefiero hablar de la comunidad. Y él decía, en uno de sus libros, en la teología sistemática, en un capítulo, que, diríamos, yo digo, la humanidad tiene que vivir en armonía, fue creada para vivir en armonía en la sociedad, ¿no? El relato del Génesis es muy claro, el ser humano está puesto ahí para que viva en armonía con la sociedad. Entonces él hablaba de un triángulo, ya que esa armonía tenía que ser un triángulo equilátero, donde en un extremo colocamos a Dios, en otro extremo colocamos al prójimo, y en otro extremo colocamos al mundo, el medio ambiente, decimos hoy, ¿no? Él decía el mundo, el medio ambiente. Entonces él decía, el ser humano, la humanidad, tiene que actuar en ese triángulo de forma armoniosa. Entonces él hablaba de las deformaciones de eso. Decía, si solamente nos vinculamos con Dios y nos olvidamos del prójimo y del medio ambiente, bueno, vamos a caer en una especie de escapismo. O sea, la religión sería un escapismo. Yo me vinculo espiritualmente con Dios, pero me olvido de todo lo demás. Es una suerte de alienación. Ahí Carlos Marx decía, es el opio del pueblo. Lo cual, si ese es el modelo, el de estar vinculado solo con Dios, no deja de tener algo de razón, ¿cierto? O sea, me quedo ahí feliz en mi relación con Dios, pero me desvinculo del prójimo, me desvinculo del mundo, el medio ambiente. Ahora, después él dice, bueno, yo puedo vincularme solo con el prójimo, lo cual no está mal, preocuparme por los seres humanos y por sus pesares y tratar de mejorarlos y ayudar en lo que sea posible. Pero él dice, si solamente me vinculo con el prójimo y me olvido de Dios y me olvido del mundo, también puedo caer en una suerte de, digamos, un humanismo sin Dios, ¿no? Donde el otro es alguien a quien yo tengo que ayudar, por una cuestión meramente ética, por una relación de humanidad. Pero es demasiado corto el camino ese, porque él dice, frente al primer problema que tengamos con algún prójimo, se va a caer todo, porque no hay nada que le dé un marco a esa relación con el prójimo. Es una relación casi, una decisión personal nada más, no trasciende lo que yo puedo ser. Y por otro lado dice, si solamente nos dedicamos a preocuparnos por el mundo y nos olvidamos del prójimo, y nos olvidamos de Dios, podemos caer en la mera inmanencia. Sí, muy bien, entendemos el problema ecológico, actuamos en favor, hacemos lo que podemos hacer, qué sé yo, cada uno puede hacer algunas cosas en favor de la ecología, ¿cierto? Y de preservar el medio ambiente. Pero si ese es solo el proyecto, es una mera inmanencia, es decir, no trasciende eso y el proyecto no es trascendente. Entonces, si la humanidad, el ser humano, el creyente, se sabe que necesita actuar de forma armónica con estos tres extremos, tres ángulos del triángulo, entonces ahí la cosa va a funcionar, porque la humanidad tiene que pensar que tiene que estar atenta al medio ambiente, por razones obvias, es la casa en que habitamos. Las escrituras dicen que esa creación fue hecha buena, y después dice muy buena al final, y si la destruimos, nos destruimos a nosotros mismos. Tenemos que estar en relación con Dios, y es muy importante identificar la espiritualidad humana como una espiritualidad que nos tiene que vincular con la divinidad, sea cual fuere la iglesia o incluso la religión de la que participemos. Pero nos tiene que vincular con la divinidad, con eso que es externo a nosotros. En ese sentido yo soy yo diría muy protestante en eso, ¿no? O sea, Dios es externo a nosotros y enfatizo esa cuestión. Toda divinización del humano es peligrosa, incluso divinización de uno mismo, ¿no? O sea, la gente que dice, busco a Dios adentro mío. Como protestante voy a decir, si te mirás para adentro no vas a encontrar a Dios, vas a encontrar otras cosas. Y para ahí alguna cosa que no te gusta.
Dios es un ser externo a nosotros. Y como ser externo nos mira, nos juzga, nos ama, pero está allí. Y tenemos que respetar esa distancia, esa diferencia entre lo divino y lo que nosotros somos, como personas y como sociedad también. Y por supuesto el prójimo, ¿no? Porque de nada sirve que yo me dedique toda mi vida a cuidar que el agua esté limpia y que los residuos se separen como aconsejan separarlos, si me desentiendo de lo que le pasa a mi hermano o a mi hermana que está cruzando la calle. Ustedes saben, en términos de religión y de religión judeo-cristiana, el prójimo es casi la categoría que valida la fe o no la valida, ¿no? El ama a tu prójimo como a ti mismo es la categoría que puede mostrar la seriedad o la superficialidad de nuestra fe. Eso es común a las religiones abrámicas, diríamos, ¿no? Entonces el prójimo no lo podemos sacar del triángulo. Ahora, creo que la humanidad está tan perdida como está últimamente, y no me excluyo, porque nosotros también somos parte de esa humanidad, y alguna responsabilidad tenemos en eso, ha perdido el equilibrio del triángulo. O cae en espiritualidades vacías, o cae en inmanencia, o cae en un humanismo sin Dios, donde el ser humano es todo y es la medida de todas las cosas. Entonces creo que ahí yo voy ahora a Laudato Si, ¿no? Permítame decir que me parece un documento extraordinario. Y cuando Alejandro decía, es el documento más leído, sí, probablemente sea el más leído, quizá porque los medios hoy permiten que, bueno, sea más accesible. Si uno quiere leer una encíclica de la década del 60, tiene que empezar a buscarla en la biblioteca, ¿no? Y bueno, hoy por ahí la encuentra en internet, pero en la década del 60 había que ir a alguna biblioteca rara y sofisticada para conseguir una encíclica que se había publicado y que tardaba meses en llegar, ¿no es cierto? Hoy está todo en el celular. Pero no creo que sea la única razón. Yo creo que otra de las razones es que plantea un tema que le interesa a todo el mundo. Uno puede pensar que documentos, encíclicas, producidas desde el Papa, o cualquier anterior, son documentos dedicados a la Grey católica, lo cual tiene lógica. Yo diría que muchos documentos, quizá una mayoría, están dedicados a la Grey católica. El que no es católico los puede considerar documentos interesantes, pero no los va a tener en cuenta y quizás ni los lea. Pero esto, acá con Laudato Si hay un cambio de paradigma en lo que es la preocupación del papado, diríamos en este caso, Francisco, pero es el papado, porque eres el que está hoy, habrá mañana algún otro, respecto a lo que debe preocupar a la Grey católica, es que se genera un documento que debe preocupar a la totalidad de la humanidad. Y en ese sentido, el impacto de que, nos dice Alejandro, es el documento más leído, no debe ser solo porque hoy es más fácil, que es cierto, acceder a un documento, sino también porque la temática que trata trasciende las religiones, incluso trasciende las propias, digamos, las religiones como tal. O sea, alguien que no es religioso también está muy interesado por esto. Y ahí yo quiero decir 2 o 3 cositas, y ahí con esto termino. Por un lado, Laudato Si plantea la urgencia de tomar medidas. Uno puede decir, bueno, este tema no es nuevo, o sea, que el Papa hable del problema ecológico no está diciendo algo que no sabíamos. Yo estoy de acuerdo, pues el problema ecológico hace varias décadas que se viene hablando, ¿no es cierto? Pero creo que lo importante ahora es desde dónde se plantea ese problema y cómo se plantea. O sea, se plantea el problema ecológico como lo puede plantear las Naciones Unidas u organismos seculares, que lo hacen muy bien, por otra parte, pero en un documento que viene desde el cristianismo, esto se plantea como una crisis de la fe, ¿no? Esa frase que nos ponía Alejandro, ¿no? Los desiertos físicos tienen que ver con los desiertos interiores. Entonces, decimos, este documento es importante porque plantea que el problema que hoy vivimos y que vive la humanidad toda es un problema que está también en el corazón de las personas. No es simplemente un tema económico o cómo organizamos
la producción de la energía, si es nuclear o si es de otra fuente. Eso hay que hacerlo. Pero el origen de ese problema está en un desequilibrio en el propio corazón humano. Segunda cosa es que, y yo quisiera decir esto porque siempre me siento un poco responsable de todo esto, es que como civilización occidental, que el judeocristianismo es eso, digamos, después se disemina por el mundo, tenemos cierta responsabilidad en este desastre en el que hoy estamos. Yo creo que no podemos mirar para otro lado. Aquella lectura absolutamente absurda, pero que es muy vigente y que todavía muchos lo hacen, de Génesis 1:28, ¿no? Donde se dice sojuzgar la tierra, así traducimos, ¿no? Sojuzgar, dominar la tierra, ¿no? Señorear sobre los animales, los peces, qué sé yo. Eso fue entendido como, bueno, Dios nos da la creación para que hagamos con ella casi lo que queremos, porque en realidad tenemos que ser señores de esa creación, y somos, como señor que somos una especie de dueños, y yo si es mío hago lo que quiero con lo que es mío. Quizás no sea un buen criterio, pero en general interpretamos así. Entonces, algo de responsabilidad de esta sociedad occidental, que yo no digo occidental y cristiana, pero digo occidental porque donde el cristianismo fue fundante de todo, de la sociedad, y acompañó a esta sociedad por siglos, en cierta medida lo sigue haciendo, pero quizá con un espíritu más crítico hoy, es responsable de esto. Entonces tenemos algo que decir nosotros sobre nuestra propia responsabilidad. No estamos criticando a lo que otros hacen. Digo, Laudato Si se ubica bien en ese sentido. No es que viene a decir que malos que son nuestros vecinos que hicieron este desastre y ahora nosotros, creyentes, judeos, cristianos, qué sé yo, los creyentes que sean, tenemos que salir a arreglar los platos que otros rompieron. No, no es así, es nuestra cultura la que entró en esto. Entonces hay que cambiar la cultura, hay que cambiar una forma de pensar, de ver, de entendernos. Y permítame decir lo último. Este desastre tuvo que ver con cuestiones económicas. El vicerrector, ¿no es cierto? Crespo nos decía, ¿no? Las cuestiones económicas están muy involucradas acá. Sin duda. Y Alejandro nos decía, claro, en un país como el nuestro, o en América Latina, o en los países, digamos, con más dificultades económicas, estos temas son siempre secundarios. Es claro que el beneficio del desastre, porque el desastre ecológico es un desastre económico, ¿no es cierto? No es asimétrico. No todas las personas se beneficiaron de la misma manera de esto en lo que estamos, ¿no es cierto? Y es obvio que no es lo mismo ser rico que pobre. Y en la gran destrucción de la naturaleza, la destrucción económica, el beneficio no fue para todos. Y creo que de esa manera la solución en términos de lo que es la economía, porque hay otras dimensiones, y Laudato Si plantea otras dimensiones, pero hablemos del problema concreto de la ecología, no puede ser también decirle a la persona pobre, vea, usted es culpable de esto porque vea cómo ensucia la calle cuando tira en el barrio donde la sociedad lo ponía a vivir, horrible, y no limpia su calle. O porque usted no junta el plástico y lo separa del vidrio. Como si esa persona fuera la responsable del desastre en que estamos, ¿no es cierto? Y sabemos que no es así. Entonces, los grandes responsables, los grandes beneficiarios de este desastre son los que tienen que llevar la principal carga en la búsqueda de soluciones. Y eso tenemos que decirlo, porque si no, parece que todos somos culpables de todo, y eso no es cierto. Eso no es cierto. La mayoría de la gente no ha decidido nunca el destino que le ha tocado. Hoy vivimos con estamos en 7.000 millones ya de habitantes, creo, ¿no? 7.000, 8.000 millones de habitantes, y el porcentaje de gente pobre es altísimo. Es altísimo. Y a esas multitudes no le podemos decir que el problema ecológico es culpa de ellos, porque no lo es, sin duda. Entonces, creo que Laudato Si coloca también la cuestión ética en su lugar correcto. Hay muchos documentos así internacionales, seculares, hablan de la humanidad como la responsable de este desastre. Y es cierto si es que lo hablamos en abstracto. Pero si queremos mirar la cosa bien de cerca, nos damos cuenta que no todos tienen el mismo grado de responsabilidad en lo que hoy estamos viviendo. Termino diciendo que la espiritualidad a la cual nos invita este documento es una espiritualidad comprometida
con ese triángulo, aunque no lo dice de esa manera, yo uso otro teólogo, ¿no es cierto? Con un equilibrio con Dios, un equilibrio con el prójimo y un equilibrio con la naturaleza. Si podemos caminar en ese sentido, no lo vamos a resolver nosotros, quizás nuestra generación no lo resuelve, pero si podemos caminar en ese sentido, estaremos haciendo un bien y estaremos haciendo también justicia al mensaje de las Escrituras que judíos y cristianos atesoramos como fuente de nuestra fe. Gracias. Muchas gracias, Pablo. No sé si alguno de los expositores les quiere agregar algo. Daniel. Bueno, yo lamentablemente se me cayó el internet en un momento, me quedé en el desierto. ¿Está bien? Pero simplemente sí, una observación, y en esto vamos a coincidir con Pablo en la parte que yo tuve el privilegio de poder escucharlo. Primero, obviamente que mensajes tan fuertes, ¿sí?, como lo es aquello de la encíclica Laudato Si, lleva mucho tiempo, yo diría, ¿sí? A ver, no me gusta pensar en institucionalmente que baja el mensaje, ¿sí? Pero lleva un tiempo metabolizar el mensaje, lleva bastante tiempo metabolizar el mensaje. Y siempre interpreté el Laudato Si, lo leí al principio y cada una vez por año por lo menos lo repaso los puntos más importantes. Es entendido como Pablo lo decía, como un sentido en donde la ecología es parte, pero es una proyección que tiene que ver con la actitud del ser humano, ¿sí? Es mucho más, es decir, en donde también todas las, todas las ramas vinculadas con el conocimiento, con la aproximación, ¿sí?, que el hombre tiene a ese conocimiento, están puestas en esta encíclica. Por lo tanto, no la puedo pensar simplemente como una encíclica sobre la ecología. Es un proyecto de hombre, ¿sí? Y que nos invita ese proyecto de hombre a un cambio, ¿sí? A esto que decía Alejandro del sentido, ¿sí?, el sentido de la reconversión. Bueno, me parece que desde ahí, ¿no?, hay que volver en clave a esa reconversión hay que volver a leerlo. Sí, gracias. Sí. Y solo un eco de mi parte, Pablo, cuando hablabas de la necesidad de cultivar el sentido de trascendencia, de volver al Dios que está afuera, me vino a la mente enseguida el Cántico de las Criaturas, que claro, todos tenemos a Francisco como el hermano de todos, hermano sol, hermana luna, hermano lobo, hermana muerte, pero ese sentido de fraternidad universal le venía de un sentido muy hondo del Padre, y el comienzo del Cántico de las Criaturas es un canto a lo que vos decís: Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición, a ti solo, Altísimo, te convienen, y ningún hombre es digno de nombrarte, y recién ahí empieza, ¿no? Como esto que vos decís parece en él encarnado, sin un profundo sentido de trascendencia, no hay ecología que valga. Me voy a terminar llevando puesto al otro, digamos, tarde o temprano, o a alguien, digamos, pero el Dios en mí, en clave cristiana, tiene mucha amiga, pero el Dios en sí mismo es algo a destacar, digamos, la alabanza y el Dios que es más grande que todos nosotros, ¿no? Referirse al Padre para refundar la fraternidad, me parece muy bueno. Te lo tomo. Gracias. Muy bueno, muchas gracias a los tres. Hay algunas preguntas, son las 7:26. Entonces yo por lo menos voy a empezar con una que es una pregunta dirigida a los tres en el fondo, y que me parece que pasa más por que quieren agregar, porque la pregunta dice así:
No creo que ninguno diga que no por eso, pero sería interesante cómo lo verían ustedes, en qué consistiría. Pues se considera que como humanidad nos podemos conformar con una reforma cultural o deberíamos aspirar a una transformación cultural. No creo que ninguna medida que nos quedamos con la reforma, pero no sé, quizás algunos se quedan con la reforma, pero ¿qué elementos les parece la transformación? ¿Qué dirían a esta pregunta? El reformado quizás se quede con la reforma. Qué malo, Claro, qué malo. claro, claro. Bueno, Y, dale. no, por favor. No, yo iba a decir, siempre, y pensando en respuestas cortas, ¿no? Porque queremos dejar espacio a otras preguntas. Siempre uno aspira a querer transformar más que reformar. Es una aspiración, digamos, del buen sentir y del buen deseo frente a realidades muy desagradables, muy angustiosas. Y el tema este que hablamos es una realidad desagradable y angustiosa. El problema es que generalmente no podemos decidir cada uno si reformamos o transformamos, sino que son corrientes que la propia sociedad se va dando. Yo creo que si hay una gran conciencia de este problema, puede haber una transformación, pero eso va a depender básicamente de un fenómeno social, no tanto de la buena voluntad que podamos tener, incluso las iglesias mismas, podemos tener mejor de las voluntades, pero creo que tiene que haber una toma de conciencia importante para que se pueda transformar algunos mecanismos de la sociedad. Ahora, documentos como este ayudan en ese sentido. Para mí no cabe la menor duda, ¿no? Bueno, a mí me parece que lo que tendríamos que pensar alrededor de esta pregunta es el concepto de la cultura, ¿no? Cultura en ese sentido etimológico que tiene que ver con el cultivo, ¿sí? Desde ahí me parece también que la cultura como tal es un concepto ecológico, ¿sí? Y eso requiere justamente de refundaciones, ¿sí? De refundaciones, no de simplemente de cambios. ¿Qué es lo que estamos cultivando como humanidad? Y muy bien como decía Pablo, ¿no? Hay veces en donde esta cuestión de utilizar la palabra humanidad, ¿sí? Es una buena excusa para dejar las culpas y responsabilidades de lado. Y bueno, utilicemos esa idea de dónde está cada uno cultivando y cuáles son sus responsabilidades en ese cultivo y con ese cultivo, ¿no? Me parece que desde ahí hay que volver al sentido natural de la palabra cultura. Solo una referencia bíblica, la paz mesiánica en Isaías 11, ¿no? El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito, una escena idílica y al final no se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Bueno, esto en la tradición cristiana se ve como una promesa escatológica, como algo que todavía está por venir, digamos, no es el idilio al que tenemos que volver, el paraíso o el Edén, sino la tierra prometida o lo que está por venir y todavía no vino. Y en ese sentido, apuntar hacia adelante me parece que está siempre más del lado del trans que del re, ¿no? De toda reforma o es estructural o puede dar idea de retoque cosmético, pero creo que tenemos que ir hacia adelante, hacia un equilibrio que promete Dios y del que Él mismo sale como garante, pero que está hacia adelante. Y por eso me parece que le cuadra más el trans que el re. Sí, claro. Muy bien. Hago una pregunta más y después no, porque son de 31, pero es para el padre Alejandro, que son dos preguntas que estaban más o menos separadas, a veces se pueden unir. Cuando Pablo te preguntó en qué medida la perspectiva ecológica estaba realmente o no metida en la vida de la iglesia, y vos respondiste que la iglesia local no tanto, etc. Una pregunta, ¿se puede modificar la formación del clero en ese sentido?
¿Qué le ¿Con diría? qué gremios, con qué sindicatos se están metiendo? Hay otra pregunta más, un poquito más compleja, pero al fondo apunta a lo mismo, ¿no? ¿A qué habría que modificar? ¿Qué podría cambiarse? Yo creo que un diálogo de la Iglesia con la cultura como premisa para la evangelización, este tema lo tiene incluido. Si creamos reductos sagrados, climas microeclesiales, lo ecológico no va a aparecer como prioridad, pero si entendemos que esta realidad eclesial tiene que ver con salir al mundo, el envío tiene que ver con el diálogo, con la cultura de la que somos parte, entonces sí, acá retomando lo de Francisco, una iglesia en salida, esto se lo toma muy en serio porque no es, como decía Pablo, una cuestión de sacristía, ¿no? de qué incienso usamos, sino digo, algo que tiene que ver con el mundo en el que estamos y al que estamos enviados, ¿no? Entonces, pero ahí el giro no es simplemente meter esta cuestión y después otro aparecerá más como, no sé, preocupado por otra cuestión y otra agenda, sino en el mismo movimiento de la Iglesia hacia el mundo, esto aparece como prioritario, porque todo el mundo habla de esto y Francisco es uno más, con voz fuerte, pero es uno más. Perfecto. Bueno, después en el chat... Si me permite, por supuesto. porque digo, esta pregunta que va a Alejandro sobre el clero, pero también le cabe a las iglesias evangélicas, por supuesto, a los pastorados, y supongo que también Dani dirá, bueno, también los rabinos, ¿no es cierto? Yo a ver, cada tanto voy a dar algunas clases en el seminario rabínico y conozco a la gente que se forma allí. Yo creo que es un desafío para el liderazgo religioso, no puede mirar para el costado, y menos después de un documento como este. Yo digo, no es un tema nuevo, pero no podemos mirar para el costado. Esta es una temática que nos involucra a todos. Entonces, en la formación del clero, pero también de los pastores, de los rabinos, este tema tiene que estar presente, porque lo que hemos descubierto, si se quiere, o nos abre los ojos, Laudato Si, es que este no es un problema secular, no es un problema económico solamente, un problema incluso no es un problema ecológico como ciencia ecológica, es un tema que nos involucra la espiritualidad, la vida de creyente. Entonces, creo que todos tenemos que revisar un poquito nuestros currículums, de donde formamos pastores, sacerdotes, rabinos, qué sé yo, liderazgo de la iglesia, para que esto esté presente, porque, bueno, hemos descubierto que es importante y que tiene que ver con nuestra fe. Sí, yo ahí retomaría de nuevo el concepto de cultura, ¿no? Y me parece que cuando tenemos la capacidad, yo siempre recuerdo a Walter Benjamin cuando él hablaba de Madame Moda y Madame Morte, ¿no? Cuando la ecología se transforma simplemente en moda y no es parte de la cultura, ¿sí? Ahí hay una cuestión de llevarnos a cierta finitud, ¿sí? de estas ideas. El tema es transformar la moda en cultura, ¿sí? Que no quede simplemente como ese espacio que pasa y que, bueno, es un tema más, un tópico más. Porque no es un tema más ni es un tópico más. Se juega nuestro lugar en el mundo, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora sí. Perdón, Pablo, que yo te habíamos quedado que siguiente día intervenían. Nada, agradecerles a los tres. En el chat hay montones de comentarios de agradecimiento. A medida que hablaban, algunos se entusiasmaban y ponían algunas frases reforzando algunas cosas que decían. Alguien preguntó si iban a estar grabadas estas exposiciones. Me dicen que en la página web de la universidad van a estar subidas la grabación de estas exposiciones. Animarlos a seguir participando en las demás charlas. Y nada, terminar agradeciéndoles nuevamente a Alejandro, a Pablo y a Daniel que hayan querido iluminarnos hoy con estas palabras y con estas ideas. Y muchas gracias a todos por haber participado. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias por este hermoso momento. Muchas gracias. Muy enriquecedor. Hola. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima, si Dios quiere. Si Dios quiere. Gracias. Muchas gracias.